Renfán, el logos del antiguo Egipto o una deidad de la guerra. Es muchísimo lo que he descubierto como director del canal Ancient Secrets Wisdom acerca del elusivo dios Renfán, que a pesar de tanta información disponible, pues yo, Juan Quiñones Albán, autor e investigador, trataré de ser lo más sucinto posible. El dios Renfán es mencionado en la traducción del libro del profeta Amós en el siguiente versículo. Y tomasteis la tienda de Moloch y la estrella del dios Raifán, las imágenes que hicisteis para vosotros mismos. Amós, capítulo 5, versículo 26. Posteriormente en el texto de Hechos de los Apóstoles se referencia en el martirio de Esteban el verso del profeta Amós. Y en aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y se regocijaron en las obras de sus manos. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis animales sacrificados y ofrendas durante 40 años en el desierto, casa de Israel? Sino que tomasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella del dios Raifán, las imágenes que hicisteis para adorarlas. Por eso os llevaré más allá de Babilonia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 40 a 43. Renfán es llamado también como Raifán, según lo muestran las traducciones del griego de los textos bíblicos. Renfán fue llamado por el lingüista y erudito Michelangelo Lanzi como Rempo, Refo, Repo, Rafa. Nota. Otros autores le llaman Raspo, Ratpo, Rempa, Respu. Renfán fue llamado por los eruditos y egiptólogos Samuel Sharp, George Rawlinson y John Gardner Wilkinson como Rampo. Existe un texto del año 1847 llamado Carta sobre la interpretación de los jeroglíficos egipcios dirigida a Price de Abenes, el cual fue publicado por Michelangelo Lanzi. Émile Price de Abenes fue un egiptólogo francés de cuyo libro de 1847 titulado como Monumentos egipcios, bajorrelieves, pinturas, inscripciones, etc. Según los dibujos realizados en los lugares por Price de Abenes, tenemos la siguiente imagen que es citada por Lanzi, Sharp, Rawlinson, Wilkinson. Bien, veamos qué dice Lanzi sobre Renfán. Para esto citaré el trabajo de un publicador de nombre Charles Chauncey Burr, quien nos habla de la carta que Lanzi le escribió, en 222 páginas, a Émile Price de Abenes. Un breve resumen de aquel texto dice: Michelangelo Lanzi, erudito italiano del siglo XIX, es reconocido por su vasto conocimiento de las lenguas orientales y la antigüedad, así como por sus innovadoras interpretaciones del simbolismo religioso, especialmente en lo que respecta a la Cábala, los jeroglíficos egipcios y la Biblia. Su enfoque, que integraba el estudio de las raíces semíticas con la filosofía egipcia, le permitió ofrecer nuevas perspectivas sobre diversos textos sagrados y arqueológicos. Uno de los elementos clave de su obra es la interpretación del tetragramatón, el nombre sagrado de Dios en la tradición bíblica. Lanzi desafía la interpretación convencional del Yod, Ei, Bab, Ei, proponiendo que este nombre puede ser comprendido de una manera diferente cuando se analiza desde una perspectiva más antigua y esotérica, centrada en las raíces egipcias y semíticas. Según Lanzi, el tetragramatón podría leerse como Io, o Joji, reflejando la dualidad de la divinidad y representando los principios masculinos y femeninos. En este análisis, Jo simboliza lo masculino, fuerza, destrucción, mientras que Ji refleja lo femenino, amor, generosidad. Estos aspectos interactúan en el proceso de creación y destrucción, y a través del estudio de estos nombres sagrados y símbolos, Lanzi propone que la Biblia conserva una tradición mucho más antigua y esotérica en la que la divinidad se manifiesta en la unidad de lo opuesto, como se refleja en los nombres Io, y Joji. Además, Lanzi examina el tetragramatón egipcio Repo, que, según su análisis, también representa una dualidad, simbolizando tanto la vida como la muerte. Este principio dual, presente en la cultura egipcia, se considera paralelo al tetragramatón hebreo,
reflejando una concepción divina que integra la creación y la destrucción. Lanzi sostiene que los antiguos egipcios comprendían estos principios como manifestaciones de los aspectos opuestos pero complementarios de la naturaleza divina. Este análisis se extiende a Repo, o Renfán, mencionado en el libro de Amós, que en el contexto egipcio estaría vinculado a Refo o Repo, lo que refuerza su tesis de que los símbolos egipcios antiguos están estrechamente conectados con los conceptos presentes en la escritura hebrea. En conjunto, Lanzi plantea que tanto el tetragramatón como otros nombres sagrados revelan una concepción de la divinidad que abarca y equilibra los principios masculinos y femeninos. Su enfoque, basado en el análisis etimológico y simbólico, ofrece una nueva perspectiva sobre los textos sagrados, proponiendo una comprensión más profunda y esotérica de los mismos. Y este es Renfán, llamado también Raifán, Refaim, Repo, Ranpo, etc. Sincretismo de Renfán y otras deidades. Papremis, una ciudad de la antigua región egipcia, destacó en los ámbitos mitológico e histórico como un centro de notable influencia cultural y religiosa. Localizada entre las modernas localidades de Mensale y Damieta, en el delta del Nilo, se cree que fue la capital de Nomo, una de las divisiones administrativas del antiguo Egipto. Esta ciudad albergó un importante culto vinculado a Marte, el dios romano de la guerra, conocido en este contexto bajo los nombres de Mandú o Mandú-Re, asociados también con Saturno y el Sol. Este sincretismo, que reflejaba la interacción entre las tradiciones egipcia y romana, evidencia la capacidad de la religión egipcia para integrar influencias externas y adaptarlas a su marco cultural, enriqueciendo así su panteón. Entre las deidades relacionadas con Marte en Papremis destacan Ranpo, una figura masculina de naturaleza guerrera, y Anta, su contraparte femenina. Esta dualidad, representando los aspectos destructivos y protectores de la guerra, refleja cómo las mitologías antiguas abordaban la complejidad de la violencia y el conflicto. Ranpo, cuyo origen parece extranjero, está asociado iconográficamente a una diosa que aparece de pie sobre un león, una imagen que establece paralelismos con Cibeles, la madre tierra de Frigia. Esta asociación indica un intercambio de cultos entre culturas mediterráneas, un fenómeno común en la antigüedad que promovió un marco simbólico compartido en la región. Ranpo, mencionado en textos bíblicos como Renfán, Hechos capítulo 7 verso 43 y Amós capítulo 5 verso 26, posee una iconografía distintiva. Es representado portando una lanza, un escudo y, en ocasiones, un hacha de batalla, mientras un carcaj lleno de flechas cuelga de su espalda. Su corona, correspondiente al Alto Egipto, está adornada con la cabeza de un orix en lugar de la tradicional cobra, Ureus, subrayando su carácter extranjero y guerrero. En relieves, Ranpo aparece acompañado por una diosa que, de pie sobre leones o cocodrilos, le ofrece emblemas serpientes a él y flores de loto a Kem, simbolizando la interrelación entre guerra y fertilidad, un tema recurrente en las mitologías antiguas. El análisis de Ranpo revela su conexión con figuras del cercano oriente como Chiun y Ken, lo que subraya la red cultural interconectada entre Egipto y sus vecinos. Asimismo, comparte vínculos simbólicos con Rimón, el dios sirio cuyo nombre significa granada. La granada, además de ser un símbolo de fertilidad, estaba asociada al poder divino en el culto a Júpiter del monte Casio, otra figura con la que Ranpo parece compartir características. Este entrelazamiento de símbolos y deidades astrales, como Moloch y Renfán, demuestra cómo las civilizaciones antiguas compartían y reinterpretaban elementos celestiales como parte de sus sistemas religiosos. La incorporación de figuras como Ranpo al panteón egipcio refleja la receptividad del politeísmo egipcio a las influencias extranjeras. Este fenómeno, que enriqueció las tradiciones locales, fortaleció también los vínculos culturales y comerciales con otras civilizaciones. Un ejemplo paralelo se encuentra en Set, identificado en contextos cananeos como Baal Set, quien, al igual que Ranpo, representa cómo Egipto absorbía conceptos extranjeros y los transformaba para integrarlos en su propio marco simbólico.
Sin embargo, a pesar de esta integración, el culto a Marte y sus equivalentes no parece haber ocupado un lugar prominente en el panteón egipcio en comparación con figuras solares y protectoras como Mentú o Mandú. Mentú, inicialmente una deidad provincial vinculada al Sol, se transformó con el tiempo en Mentú-Ra, Mentú el dios del Sol, al ser integrado en el panteón general. Los monarcas egipcios lo invocaban en contextos bélicos, considerándolo un símbolo de fuerza y victoria, lo que lo posicionaba como una especie de Marte Ultor egipcio. Iconográficamente, Mentú combina el disco solar, el Ureus, serpiente, de Ra y las altas plumas de Amón. Su color rojo, asociado al Sol, subraya su vínculo con Ra y con el poder real. Este desarrollo desde una figura solar local hasta un protector del Estado muestra cómo la religión egipcia adaptaba sus deidades a las necesidades políticas y sociales del momento. Por su parte, Mandú, otra figura relacionada con el Sol, parece haber desempeñado un papel más limitado en el panteón egipcio. Según Estrabón, Apolo era venerado en Hermontis como Mandú, ocupando un lugar principal en la tríada local. Representado con el globo solar de Re y las plumas de Amón, Mandú encarnaba aspectos solares en un contexto regionalizado. Su nombre, a menudo escrito como Mandú-Re, refuerza la teoría de que muchas deidades egipcias dieron origen a cultos sabeos, adaptados y reinterpretados con el tiempo en un marco más metafísico. Aunque Mentú, Ranpo y Mandú comparten vínculos con la guerra y el poder solar, sus roles dentro del sistema religioso egipcio varían significativamente. Mentú evolucionó hasta convertirse en un símbolo de relevancia política y religiosa, estrechamente ligado a la realeza, mientras que Ranpo y Mandú parecen haber sido cultos más específicos, reflejando influencias extranjeras o regionales. Papremis, con sus complejas asociaciones de culto y sus vínculos con deidades extranjeras, ilustran no solo el sincretismo cultural del mundo antiguo, sino también la capacidad de la religión egipcia para transformar influencias externas en una síntesis única que enriqueció su simbolismo y práctica religiosa. Esta es la diosa de la guerra, Anta o posiblemente Bellona, o Belona, la Venus. Algunos autores le identifican con Kyun, que sería Saturno en femenino. Este es Kem, a quien Kyun ofrece flores. Y este es Renfan, llamado también Raifan, Refain, Repo, Ranpo, etc. Y esta es la estrella de Renfan, el dios egipcio de la guerra, un posible atributo de la deidad Mantu, o Mandú, del antiguo Egipto. Y esto dijo en su momento San Esteban acerca de Renfan.